¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adrián y gente, hace unos días me prometí a mí mismo que iba a hablar sobre todo lo que veía, absolutamente todo. Soy una persona que le gustan mucho los productos audiovisuales, tanto animados como reales, esto quiere decir series, películas animadas, películas live action, videojuegos, etcétera, ¿no? Todo esto que es la cultura popular, todo esto que envuelve a los productos audiovisuales, aunque no sea una cultura popular, pues me gusta mucho hablar. Y últimamente he visto cosas y no he hablado de ellas. ¿Por qué? Porque creo que no es relevante. Incluso me he cuestionado si lo que estoy viendo tiene un propósito. Y realmente yo creé el canal para hablar de lo que a mí me gustaba, compartirlo y ver si había personas que tenían mi opinión. Entonces me he decidido a hablar específicamente de todo lo que he visto. Teniendo en cuenta esto, hace unas horas apenas me aventé Digimon 2 The Beginning. Y amigos, es una sorpresa extraña porque esa película salió el año pasado. Y para los que no saben, pues casi 24 años después de que nació esta serie, o que nosotros en Latinoamérica vimos la serie Digimon, después se creó la segunda parte, los segundos niños elegidos, bla bla bla, un chorro de contexto que probablemente ya saben si están aquí para ver este video. Ahora, pues esta película es una sorpresa porque creo que los Digimons aquí vienen sobrando. La película tiene una historia que me gustó. Yo honestamente pues no esperaba nada, dije va a ser otra vez esta cosa que juega con la nostalgia de las personas, que nos dice, miren, recuerdan aquella situación, y quiero hacer una historia muy churra. Y la verdad es que no está tan mal, la historia está buena. La historia nos cuenta y nos pone, para ponernos en contexto, nos cuenta la historia sobre cómo aparece un huevo gigante, un digihuevo, como se le conoce aquí, gigante en medio de Tokio, Japón. Y todos los niños elegidos se empiezan a cuestionar qué hace ese huevo ahí. Pues conocimos al dueño de este digihuevo y nos cuenta la historia de que él inició todos estos vínculos con los Digimons. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo él le pidió a un Digimon llamado Okumon el deseo de tener muchos amigos alrededor de todo el mundo. Y como este Okumon no tenía, por así decirlo, un filtro en distinguir lo que le estaba pasando a este niño, pues empezó a tratar de hacerlo feliz cumpliéndole todos los deseos que él quisiera. Esto me suena un poco como a la lámpara mágica donde sale el genio, y el genio es como un poco tramposo en algunas cosas. Bueno, simplemente aquí este pequeño Digimon pues no tiene un contexto de lo que son los humanos, y entonces él solo quiere ver feliz a este niño que por cierto tiene muchos traumas psicológicos y muchas cosas detrás de él. Hay una profundidad de personaje muy interesante, y eso es lo que a mí me resultó pues bueno de ver, ¿no? Creo que esta historia de ver a este niño cómo era pues maltratado por sus padres, tenía una violencia en casa, vivía una situación muy fea con su padre enfermo, su madre que obviamente estaba tratando de darlo todo, se veía estresada y se desquitaba con este ser. Y él pues obviamente va creciendo con ciertos trastornos de su vida que se empiezan a ver reflejados en él mismo, a causarse daño, a muchas cosas que les digo es muy profundo de ver, y nos lo pone en Digimon. Y entonces yo me empecé a cuestionar, en Digimon jamás vi algo así. O sea, las historias siempre eran pues lo que va. A veces unos pueden decirse algunos animes que llegan a ser muy populares, caso Goku, caso de otros más, en los que, bueno, a mí me gustan obviamente, pero entiendo que no tienen la gran historia detrás, ¿no? Aquí tuvieron una gran historia, y tan buena fue la historia que creo que los Digimons quedaron de lado. ¿A qué me refiero? Nos concentramos tanto en lo que estaba pasando, en cómo todo esto sucedió. Incluso tuvimos un viaje al pasado en el que vimos el primer encuentro de este niño con este Digimon, y cómo él quería evitar esa interacción para evitar todas las cosas que habían pasado. Bueno, pues aquí en ese viaje también nos resulta interesante de ver, ¿no? Interesante ver cuál fue el error, qué fue lo que él dijo. Él reconoce todo el daño que tenía en su niñez cuando él ya estaba grande, y él trataba de evitar que todas esas cosas le pasaran a las demás personas que lo rodeaban. Y eso era fascinante, o sea, me gustaba mucho. Pero después trataban de utilizar este recurso de la nostalgia con los Digimons a lo loco. ¿A qué me refiero? Necesitamos llegar a ese punto. Ok, evolucionemos a los Digimones, pongamos la cancioncita esta y todo, y vamos. Y entonces decía yo, para que salieran 5 o 10 segundos, y me gustaban, claro, me gusta ver, me gusta recordar a ese pequeño Adrián que estaba en el televisor y se emocionaba cuando miraba estas Digievoluciones. Pero la historia, al ser ya un poco más real y cruda, cuando pones esas cosas innecesarias, como que dices, tal vez no sea lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia que estás construyendo se puede ver interrumpida por un recurso como la nostalgia, que no aporta más. ¿Me explico? Ahora, si la historia fuera y de repente
sacas este recurso de nostalgia y lo colocas dentro de la historia central, jalas ese hilo y combinas esas tres cosas, sería fascinante. Sin embargo, una cosa creo que estaba haciendo que la otra tomara menos valor. La historia se empezó a elevar y los personajes se iban quedando atrás y la historia seguía y los personajes se querían llegar al final. Al final el niño elegido, el primer niño elegido que existió, y nos damos cuenta que existió un niño antes de todos estos que conocemos, que él fue el que creó esta conexión o estos vínculos con los Digimons que conocemos. Y esa historia también era buena, me pareció bien, fue como un giro interesante en la trama. Yo pensé que igual iba a ser una amenaza, que llegaba y que otra vez regresara al Digimundo, bla, bla, bla. Pero no, la historia fue diferente, lo agradecí. Ahora, la historia de estos niños, el caso de David, Cari, TK, todos estos, fue simplemente hacerle ver a este niño que tenía que resolver sus problemas. Pues. Por eso digo que ellos se fueron relegando, ¿no? Posiblemente esta historia hubiera sido en solitario buena, pero entiendo que no hubiera tenido el impacto porque no traes la nostalgia que traen los otros personajes. No traes esa mercadotecnia detrás al poner un niño en solitario que no le iba a interesar a la gente. Entonces, pues fue un recurso que tuvieron que utilizar para tener la atención de esta película. ¿Y qué pasa? Pues los personajes pues no tienen ni batallas intensas, no tienen momentos épicos, no tienen momentos relevantes más que obviamente los diálogos. O sea, esta película funcionaría perfectamente sin acción. La acción fue completamente innecesaria y yo soy una persona que me gusta ver todo este tipo de acción, pero que esté bien justificada. Y ojo, la película no es mala, no, esto no lo hace mala, creo que lo hace simplemente, pues es un punto de vista que estoy dando, ¿no? Lo hace simplemente parte de la película, pero no se logra ver lo bueno que pudo haber sido, porque las escenas de acción que vimos pues fueron buenas, aunque fueron de 3-4 minutos. Si tú eres una persona que está esperando esto, no lo vas a ver. No lo vas a ver, pero céntrate en la historia principal y te va a gustar. A mí me gustó en ese aspecto, la historia principal, lo que hay de trasfondo. Y lo que sí es que es una película que te llena mucho de lo que son las buenas amistades. Te van diciendo lo que significa el vínculo con una persona, ¿no? En este caso lo vemos con Digimon, pero perfectamente lo podríamos reflejar con una mascota, ¿no? Tener tu perrito, tener tu gato, cómo creas esos vínculos con esos animalitos y a veces los transportas a ser parte de tu vida tan arraigada que no puedes estar sin ellos, ¿no? Y eso también lo reflejan en esta película. En este caso lo usan con Digimons, pero de eso va la película, los vínculos que creamos, los vínculos, cómo nos hacen fuerza, los apoyos que nos damos. Y por ejemplo me hizo curioso cómo al principio que se nos presenta este personaje, él trata a los Digimons como si fueran esclavos, ¿no? Y les empieza a decir, ustedes utilizan los Digimons a su favor, porque no sé. Y los Digimons dicen, no, aquí todos somos amigos. Y muchas veces vemos estas cosas reflejadas con nuestra mascota, ¿no? Muchas veces los tratamos como si fueran basura y otras personas los tratan como si fueran parte de su familia, lo cual yo estoy a favor de eso. Pero bueno, esa es otra historia. En conclusión, creo que es una buena película. Creo que es revivir la nostalgia de muchos que crecimos a lo mejor viendo estas caricaturas, y a lo mejor también es darnos cuenta que ya los temas que nos interesan ya no son tanto los monitos Digimones ahí luchando unos contra otros, sino que les prestamos atención a otras situaciones de la vida, lo cual también me parece interesante porque crecimos junto con ellos y ellos ven otras cosas y nosotros ya vemos otras cosas. Así que pues podría concluir que la película me gustó. No es un 10 excelente, pero es una película que si tú tenías a lo mejor esa duda de decir, esa película ya me la sé, te va a sorprender y vas a ver cosas que quizás no hayas visto. Yo no recuerdo haber visto en estas películas sangre, haber visto estos momentos o shocks emocionales, psicológicos de los personajes. Por momentos se siente como un pequeño thriller psicológico cuando estamos viendo la historia de trasfondo de este Digimon con su amigo. Y la verdad, pues parece hasta turbio por momentos, y yo no recuerdo que había estos momentos. Siempre eran como momentos muy felices y muy donde todo está de colorcitos y así. Y aquí tuvo su momentito fuerte que dije, ay güey. Entonces ahí se los dejo, amigos. Digimon 02 The Beginning, el comienzo, y también nos dice obviamente por qué es el comienzo, ya que él es el primer niño elegido que no habíamos conocido, conocemos en esta película, y vemos por qué los Digimons han llegado a este plano y por qué se hicieron amigos de estos niños elegidos. Así que ahí se los dejo, pónganme su opinión en los comentarios. Sé que quizás es un poquito tarde para esta película, pero no importa, me hice una promesa a mí mismo, trataré de cumplirla, así que agradezco tu apoyo con un like, una suscripción, lo que tú quieras, y te estaré leyendo. Mi nombre es Adrián, nos vemos la siguiente.